Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Después de 14 años de un despectivo gobierno y en medio de un terrible acorralamiento civil, el emperador Nerón, a sus 30 años, finalmente se suicida el 9 de junio del 68, ayudado por Epafrodito, su sirviente más cercano, terminando con él la dinastía Julio-Claudia, dando paso a una serie de guerras civiles en las que se dieron los gobiernos fugaces y sucesivos de 4 emperadores: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Este último daba paso a la dinastía Flavia, la cual continuaría con su hijo Tito y después, en el 81, con Domiciano, el cruel Domiciano, quien daría paso a la segunda persecución contra los cristianos. Fueron años de horror y martirio, en la que cayeron eliminados fieles piadosos como Simeón, Nicodemo, Timoteo y también el destierro del discípulo Juan a la isla de Patmos. Producto de una estratégica conspiración, Domiciano es asesinado en el 96 y en su lugar gobierna Nerva. En el 98 asciende al trono Trajano como el nuevo emperador, quien reanudará la aniquilación en contra de los seguidores de Cristo. Romano que llega al trono del imperio como su emperador. Ahí les tiro esa máxima. Sí, señores, Trajano es provinciano, no es romano, es íbero. No es ítalo. Trajano es hispano, nació en Itálica, al sur de España. Lo que sucede es que en su momento, lo que conocemos hoy como el país de España, que lo llamamos en su momento Hispania, estaba organizado política y administrativamente en 3 provincias: Lusitania, Tarraconense y Bética. Ahora, Bética quedaba al sur de Hispania, o sea, lo que conocemos como España. En Bética quedaba una región conocida con el nombre de Turdetania. Así se llamaba esa región que quedaba ahí, Turdetania. A los habitantes de Turdetania pues se les llamaba turdetanos. Esa región que conocemos como Turdetania es de Itálica. Esa región de Turdetania estaba situada entre los ríos Guadiana y el Guadalquivir. Bueno, en esa región de Turdetania quedaba la ciudad de Itálica. Y es en esa ciudad donde nos nace Trajano, el nuevo emperador, en el año 98 después de Cristo. Trajano es itálico, Trajano es turdetano, Trajano es bético, Trajano es hispánico. ¿La captaron hasta ahí? Bueno, pero ¿y cómo es que llega un hispano no romano al trono del imperio? Pues eso es una muy buena pregunta. Resulta, pasa y acontece que el papá de Trajano, pues que tenía el mismo nombre de él, ¿no?, durante el gobierno de Nerón hizo parte del Senado. Y en el gobierno de Vespasiano, Trajano papá se desempeñó como uno de los comandantes de una de las legiones del ejército. Específicamente, escuchen bien, en la época en la que eran los judíos sus revueltas en contra de Roma. Trajano papá se convierte por aquellos años, oiga bien, en aquellos años de Vespasiano, ¿no?, en el gobernador de Siria. Y es cuando aprovecha para nombrar a su hijo como uno de los oficiales militares dentro de las legiones. Cargo que conocemos con el título de tribuno. Eso es lo que sabemos de lo que era un tribuno en las legiones militares de antigua Roma. Trajano hijo, que en ese momento tiene por ahí como unos 18 o 20 años. Estaba muchachito el hijo de Trajano. Pues él a esa edad
arranca su carrera como tribuno de una de las legiones del ejército romano en la provincia romana de Siria, de la cual hacía parte Judea. Eso ya lo hemos mencionado aquí en anteriores ocasiones, así que ya aquí sabemos ubicar la mapa de esa época. Y es estando ahí en ese cargo cuando este muchacho demuestra qué tremendo talento para el mundo militar. Oiga, una cosa que eso era, o sea, aquello era una exquisitez, viendo la gran destreza con la cual se devolvía. Sí, Trajano, porque él se va a formar pues en el mundo militar primeramente, ahí es donde va a adquirir todo su talento, todo lo que va a ir aprendiendo en el camino antes de llegar al trono del imperio. Era ágil para las tácticas de guerras, para el manejo de la fuerza pública, la milicia. Y mientras se llenaba de elogios y admiraciones siendo tribuno militar, ahí en Siria, este muchacho tiene tiempo suficiente para contemplar con sus propios ojos toda esa extensa masa de tierra que alcanza a divisar más allá de los dominios del imperio, de todos esos límites y de todas esas fronteras. Ese muchacho se va a pasear por allá, así, cuando está desocupado, cuando se monta en su caballo y va a rodear los límites, las fronteras, mientras es tribuno de las legiones. Y tiene tanto tiempo de darse estos paseos, de contemplar toda esa zona geográfica de Roma, que en su mente comienza a cavilar, comienza a imaginarse, comienza a maquinar cómo podría él lograr extender esos dominios del Imperio Romano. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece los sueños de este futuro estadista? Ahí fue donde se fueron cocinando en su cabeza como todos esos logros y todos esos alcances que él algún día quería hacer realidad. Fue ahí, así, en medio de esa experiencia. Ahora, ubiquémonos mejor, porque recordemos que nos estamos moviendo en este momento en la provincia de Siria. La provincia de Siria tenía de vecinos a dos clásicos reinos, pues que dentro del Imperio Romano eran reinos anexionados, ¿no? Por un lado estaban los partos, pues que no necesitan presentación. Aquí hemos hablado de los partos, que son los mismos medas, los aqueménidas, los asánidas, los mahai. Sí, estos son los partos. Y por el otro lado, el otro vecino que tenía Siria era el reino árabe de los nabateos, que tampoco necesitan presentación, porque aquí hemos hablado bastante de ellos, sobre todo cuando estábamos hablando del Islam en la profecía. Bueno, pues resulta que desde esos años mozos, ya este jovencito va sentando en su mente todo un proyecto estratégico, todo un proyecto geopolítico, socioeconómico, comercial, que una vez lo haya llevado a satisfactorio cumplimiento, es decir, cuando haga todos estos sueños realidad, va a pasar a la historia como Trajano, el expansionista. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como La Historia Profética del Mundo, en Spotify, Google Podcast, Facebook, Instagram, TikTok y X. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web, siempre estamos publicando novedades, siempre.
En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre las persecuciones del Imperio Romano. Este es el episodio 9, estamos en el fragmento 2. Estamos viendo en esta ocasión Trajano el expansionista, quien va a desarrollar su gobierno en el trono de Roma entre los años 98 y 117 después de Cristo. De los mejores emperadores que la historia registra en términos de estrategias y tácticas de gestión gubernamental para llevar al imperio más allá de los límites que le entregaron. A ese personaje estamos viendo en esta ocasión aquí, en la historia profética del mundo. Este tipo va a expandir a Roma de una manera impresionante. Por eso es que este episodio que usted está escuchando en estos momentos se llama así, Trajano el expansionista. Y si había una convicción que este señor tenía muy, pero muy bien puesta, eran las leyes del Imperio Romano. En eso Trajano era psicorrígido, por decirlo así, para que usted me entienda bien. Psicorrígido, o sea, el hombre era plantado y firme en las leyes. Estaba totalmente convencido que las leyes de Roma existían, pues para hacerlas cumplir, pues a ver, si él era tan respetuoso del código del derecho civil romano, pues para él las leyes romanas eran para hacerlas cumplir. Trajano concebía el cristianismo como una religión absolutamente ilegal, ya que por un lado se negaba a ofrecer sacrificios a los dioses del panteón romano, que a propósito eran un montón. Entonces los sacrificios tenían que ser un montón también. Y por el otro lado, que era lo que más le hacía hervir la sangre a todos estos emperadores, no solamente a él, es que los cristianos no tributaban ni rendían culto al emperador. O sea, como quien dice, por cualquier lado que se los mires, estamos pero graves. Es más, afirma Halley en su Historia de la Iglesia, una obra pues que a mí me mata, que a mí me encanta, que la dinámica de la congregación de los cristianos era considerada como una especie de sociedad secreta y clandestina por los romanos, dado el caso que se reunían a puerta cerrada en sus casas de culto. Total que, el imperio no gustaba del cristianismo, pero ni poquito, ni por un lado, ni por arriba, ni por abajo, ni por adelante, ni por atrás. Esta forma de congregación estaba prohibida a nivel legislativo. Miren, para que uno vaya aprendiendo una cantidad de cosas con las que se va encontrando. Entonces, las cadenas de bajas durante el dominio de Trajano van a seguir, y de una manera muy lamentable. Ignacio, por ejemplo, grábese ese nombre, Ignacio. Este hombre gozaba de una reputación hermosa, o sea, la comunidad en general lo tenía en un alto concepto. Ignacio era el segundo obispo de la iglesia que los cristianos habían establecido en Roma. Pues resulta que Ignacio, el cristiano Ignacio, el fiel Ignacio, va a caer en esta época, en la del mandato de Trajano. A este fiel lo van a transportar desde Siria hasta Roma, fuertemente custodiado por los guardias romanos bajo el más estricto esquema de vigilancia. Y como con él van a hacer un recorrido por Turquía hasta llegar finalmente a Roma, donde lo están esperando para sentenciarlo, por el camino Ignacio lo que va a hacer es que va a continuar predicando sin callarse, buscando fortalecer la fe de todos esos cristianos que él va encontrando a su paso y que lo observaban por todo ese camino por donde lo llevaban. Cuando preciso pasó por la ciudad de Esmirna, Ignacio aprovecha para escribir una carta a los fieles de la iglesia de Roma, de donde él era obispo. Y en esa carta él les pide a sus hermanitos de la iglesia de Roma que ni se les ocurra atreverse a hacer nada para impedir el martirio que él sabe que le espera. Es decir, que no le evitaran morir por la causa de Cristo, que eso era lo que él más ansiaba y anhelaba en su corazón. ¿Ah? ¿Cómo vieron esa ahí? Descríbanme esa. Ustedes están escuchando muy bien lo que se está diciendo aquí. ¿Cómo califican ustedes el nivel de entrega a la causa por parte de un líder espiritual como este? Ignacio,
cristiano fiel, así se llamó este mártir. Ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo venga sobre mí, sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Esto lo dijo literalmente Ignacio, eso está escrito en la historia. No. Y de hecho, al llegar a Roma, es sentenciado a morir despedazado por animales salvajes. Y cuando lo están transportando, escucha bien esto cuando yo lo estudiaba en su momento, esto me hacía erizar. Cuando están transportando a Ignacio al sitio donde las bestias lo están esperando para devorarlo, para comérselo, Ignacio lo que hacía era que se mostraba muy feliz, riéndose, sabiendo que a pocos metros tenía esas bestias, esos leones hambrientos, voraces, esperando para despedazarlo, pues para engullirlo. Pues resulta que él se mostraba feliz y toda esta gente que estaba de testigo ahí no entendía lo que estaba pasando. O sea, ¿qué es lo que pasa con los cristianos? Que ni la muerte más desgarradoras, ¿no? Ignacio estaba muy feliz de su padecimiento. Y cuando ya se acercaba, que escuchaba más claro el rugir de los temibles leones, Ignacio exclamó literalmente: soy el trigo de Cristo. Voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. ¿Qué tal? Mis respetos. O sea, yo lo único que puedo hacer es quedar callado, o sea, con la boca cerrada, viendo pues lo que la historia nos ha dicho, porque es que esto está registrado, esto está escrito. Esto ocurrió. Por eso yo les decía desde el episodio 1 de esta serie, que aquí los protagonistas no son ni los leones, ni las fieras, ni los emperadores, aunque los episodios llevan sus títulos. Son toda esta cantidad de mártires. Estos son los verdaderos héroes, las heroínas, los protagonistas, hasta que es arrojado Ignacio a las hambrientas fieras. Mejor dicho, fue otro martirio horroroso. Miren, yo personalmente quedo sin palabras con el testimonio de este mártir. Cuando todo esto está ocurriendo en este lado del mundo, el mismo Trajano envía a Asia Menor a frenar el crecimiento impresionante de los cristianos en esa zona a un hombre bastante conocido en las filas del imperio. Era famoso, estudiado, un erudito, era literato, científico, abogado y además muy joven. Plinio el Joven. Asia Menor, a donde Plinio el Joven es enviado por orden directa del mismísimo emperador Trajano a refrenar el crecimiento tan asombroso que los cristianos están teniendo ahí, porque Plinio tiene la misión de castigar, oiga bien, la misión de castigar a todos esos fieles por insistir en negarse a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Y además se resistían a rendir culto al emperador. Plinio el Joven se queda boquiabierto, atónito al contemplar a todos esos templos romanos paganos vacíos, desiertos, algunos hasta abandonados, porque casi todos sus miembros se habían convertido al cristianismo, habían dejado a todas esas estatuas idolátricas en el olvido. Pero el asombro de Plinio no llegó solamente hasta ahí. El corazón se le conmovió, se le arrugó cuando también con sus ojos fue testigo directo de la cruel matanza de toda esta gente por causa de su fe
y lealtad a Cristo. Observaba a diario a los miles de mártires que eran ejecutados de unas formas grotescas. Y aún así no se pararon, o sea, ellos se entregaban, no se horrorizaban de morir así. Y más terror sentía Plinio el Joven por las muertes de los cristianos que los mismos cristianos por su propia muerte. Y además concluía que ellos legalmente no estaban quebrantando nada. Ahora acuérdense que Plinio el Joven sabía de derecho romano, o sea, el muchacho era abogado. Prácticamente espantado, este enviado del imperio le escribe a Trajano, fíjense, le escribe diciéndole las siguientes palabras. Escuchen bien, mira lo que él le escribe. Él le dice lo siguiente. Él le dice, todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, oigan bien, solo consistía en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios y a comprometerse por obligación, no ciertamente a cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos o adulterio, a nunca falsear su palabra, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. Esta carta que se la envía Plinio el Joven a Trajano desde el antiguo reino de Bitinia y data entre los años 112 y 113 después de Cristo. Fíjate, esto que él le escribe. Y aunque este emisario le enfatiza al emperador que los cristianos realmente se han llegado a convertir pues en una verdadera plaga para Roma, también le enfatiza que esa gente está pero aferrada hasta los tuétanos a sus creencias y a su Jesús, y que ellos a eso no van a renunciar ni con el martirio más abominable que se puedan inventar 100 emperadores juntos. O sea, el pelao fue enviado al Asia Menor dizque a ponerle un freno a los cristianos, y fueron los cristianos los que lo terminaron poniéndole un freno a él. La carta de Plinio el Joven a Trajano es una de las piezas más referenciadas por los estudiosos de la historia del cristianismo y de la historia del mundo en general. De hecho, sus cartas son toda una evidencia de eventos ocurridos en esos siglos. Han sido materia de estudio y análisis durante siglos. No, y la respuesta de Trajano es olímpica. Querido Plinio, tú has actuado muy bien en los procesos contra los cristianos. A este respecto, no será posible establecer normas fijas. Ellos no deberán ser perseguidos, pero deberán ser castigados en caso de ser denunciados. En cualquier caso, si el acusado declara que deja de ser cristiano y lo prueba por la vía de los hechos, esto es, consciente en adorar nuestros dioses, en ese caso debe ser perdonado. Por lo que respecta a las denuncias anónimas, estas no deben ser aceptadas por ningún motivo, ya que ellas constituyen un detestable ejemplo. Son cosas que no corresponden a nuestro siglo. La esposa de toda la vida de Trajano se llamó Pompeya Plotina, era provinciana. Nunca tuvieron hijos. Este emperador hispano era homosexual. A lo largo de su vida, de su gobierno, sostuvo muchas relaciones de todo tipo con soldados jóvenes. Corra a leerse Circo Máximo, de ese escritor español tan aclamado en los últimos tiempos, Santiago Posteguillo. Su obra literaria es alucinante. En Circo Máximo, por ejemplo, se dedica a detallar esos primeros años de la vida y obra de Trajano. Es toda una exquisitez. Su gran campaña de expansión es innegable. La victoria sobre los territorios dacios, que es la actual Rumanía, es una cosa de locos. Allí vence a Decébalo, que es el rey de los dacios. Y al apoderarse de la Dacia y de su infinita riqueza, porque la cantidad de oro que poseía esta gente era una cosa como para perder la razón,
Trajano retorna a Roma después de este triunfo, bañado en gloria y además con 50,000 prisioneros dacios, que son los que va a utilizar como obreros en la construcción de los puentes. Por ejemplo, el puente de Trajano, ¡uy!, es una construcción imperial. El foro de Trajano, cosototota. En fin, Roma la alcanza toda con Trajano. Los romanos lo declaran tan insuperable como su mismo dios principal, Júpiter, es insuperable. Este hombre son su estrategia y su táctica. Añade al imperio el reino árabe de los nabateos. Y cuando todos habíamos creído que allá había llegado a tocar el cielo con los dedos, Trajano la rompe, porque ahora somete a todo pueblo que se le atraviese en el camino, en nada más y nada menos que en Persia y Mesopotamia, el punto más lejano a donde un emperador romano pudo haber llegado. Este hábil expansionista se apodera del imperio parto. Había sido estado vasallo de Roma por cerca de 2 siglos y ahora lo que hace es que se apodera de los armenios. Total, contemplando el horizonte de toda esa vasta región milenaria, montado en su caballo, admira todos los límites que traspasó y que una vez soñó traspasar cuando todo era una ilusión apenas en su mente. Trajano siente que está llegando al nivel de Alejandro Magno, el referente máximo que tenían todos los estadistas de la historia antigua, pero los achaques de la edad le pasan factura. Se va debilitando, se va enfermando y finalmente muere en el 117 después de Cristo. Pero antes de morir, elige a su sucesor, a un sobrino segundo, también de origen itálico, Adriano, cuya esposa se llamaba Sabina, pero con quien Trajano sostuvo una relación homosexual por todos aquellos tiempos. Adriano le da continuidad a la persecución que con tanta severidad se había caracterizado su antecesor, Trajano, el expansionista. Resumimos y nos fuimos. Un nuevo emperador se sienta en el trono de Roma, Trajano, primer gobernante de origen no italiano, es de origen hispano. 2. La atroz persecución de Trajano deja en su lista de mártires a fieles cristianos como Ignacio, quien con sonrisa en su rostro se entregó a las bestias salvajes. 3. Plinio el Joven es enviado por Trajano al Asia Menor a frenar el crecimiento de los cristianos, pero la fidelidad de estos lo dejó sin palabras. 4. Aunque con una vida personal llena de actos sexuales inmorales, Trajano lleva al imperio romano a un nivel de expansión tal que llegó a rozar los logros una vez alcanzados por Alejandro Magno. 5. Porque no hay nada que suceda debajo del sol en contra de su pueblo para que el Dios del cielo no haga suficiente provisión. En la producción audiovisual Mike Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.